Cordial saludos a todos ustedes que hoy nos están viendo en este programa que se llama Podcast teológico. sí, señor, Teológico, el podcast teológico para todos ustedes. Esperamos que sea de su agrado y muy probablemente en sus vidas le va a tocar muchas de las cosas que vamos a tratar aquí. Creo que nos va como a llegar y vamos a decir, uy, pero ¿cómo así? Esto es así, esto es así. No. Este es su programa, su podcast para todos ustedes. Espero que lo disfruten, lo puedan compartir a muchas más personas. Y vamos a iniciar hoy con un tema pero muy interesante que se llama la procrastinación. Una palabra supremamente difícil de pronunciar, pero que día a día en nuestras vidas nosotros la vivimos. Y para poder dar inicio a esto, debemos saber qué es la procrastinación. Es dejar un asunto para mañana. O también lo podemos entender como aplazar algo. También se puede entender como dejar para el día siguiente, o también se puede socializar como el dejar para el futuro. ¿Sí? Así, en pocas palabras, la procrastinación consiste en la dificultad para iniciar actividades y comprometerse con las mismas. Eso es muy común en nuestro diario vivir, no solamente el poder iniciar las actividades, sino el compromiso que adquirimos con esas actividades. Eso es la procrastinación. A pesar de resultar importantes para cada uno de nosotros, entonces nosotros queremos hacer algo y queremos comprometernos, a pesar de que eso es importante para nosotros, para las personas, es muy difícil, puesto que esas tareas las personas las inician, pero le dan prioridad a otras actividades. Entonces, por eso, esto que se llama la procrastinación. Para poder entrar un poco más en este tema, en la importancia del poder saber un poco más, y bueno, Cristian, eso suena un poco raro, sí, dejar para el futuro. ¿Y qué es la procrastinación? Vamos a traer unos datos supremamente muy importantes y que los llamamos los datos curiosos. Entonces vamos a conocer un poco más de este tema. Bueno, si bien lo estamos escuchando, la palabra como tal es poco conocida o se está dando a conocer ahorita la palabra procrastinar, pero el hábito de posponer las cosas, eso sí es algo muy habitual, sobre todo en nuestra sociedad y en todos los ámbitos, trabajo, casa, estudios, iglesia, bueno, las actividades que normalmente realizamos nosotros. En cada una de estas tenemos agendas, tareas y cosas por hacer, pero está el hábito de procrastinar o de aplazar, de dejar para después lo que podemos realizar hoy. Como decía Cristian, hay estadísticas, claro, hay personas que se han dedicado a mirar y analizar el tema en la seriedad, y el análisis que hacen es que el 95% de las personas son proclives a la procrastinación, y de estas el 20% serían procrastinadores frecuentes, o sea que significa que del 15 al 20% de la población pospone las tareas. Entonces vemos que es un nivel un poco alto, y esto se da incluyendo responsabilidades, como lo decía, dentro de la misma iglesia, donde pues se supone que las funciones se hacen pues con mucho más deseo, ánimo y lo demás. Bueno, ¿y ustedes qué piensan? ¿Que esta procrastinación solamente la vivimos nosotros? Pues quiero contarles que en la Biblia también encontramos algunos procrastinadores, y una de esas historias es la historia del pueblo de Israel. Cuando Israel está siendo liberado de la esclavitud, vemos en el libro de Éxodo, más específicamente capítulo 8, esta historia que nos va a mostrar que dentro de la Biblia también tenemos la procrastinación. Entonces, para resumirles un poco, ya ustedes conocen cuál es la historia del pueblo de Israel. Estaban pasando en ese momento exacto de las plagas. Entonces, el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: rogad al Señor para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir a tu pueblo para que ofrezcan sacrificios al Señor. Y Moisés dijo al faraón:
dígnate en decirme cuándo he de rogar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y queden solamente en el río. Y él respondió, mañana. Entonces Moisés dijo, sea conforme a tu palabra, para que sepas que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Entonces de pronto nos estamos preguntando, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con la procrastinación? Pues mucho, porque estamos viendo a un faraón que, a pesar de lo que estaba viviendo en ese momento, que a pesar de, yo creo que ya era un cansancio, ya se salía un poco de ay, otra vez, ¿qué plaga viene ahora?, ¿cierto? Y estaba pasando por un momento difícil, no solo él, sino sus servidores, y le preguntan, y él dice, mañana. Entonces creo que es bastante interesante esta parte, porque yo creo que a muchos nos ha pasado también, que a veces estamos cargados, estamos enfermos, a veces nos sentimos cada vez más mal de salud, por ejemplo, y sabemos que tenemos que ir al médico, pero decimos después. Sí, eso es algo muy particular, porque el texto nos está mostrando algo interesante, y es, vienen las plagas, y las plagas, en la misma palabra nos dice, es una situación urgente, una situación que está arrasando con cosas y las está acabando, ¿cierto? Y las ranas es una situación que afecta directamente y es una realidad plena, ¿sí?, para el pueblo. Sin embargo, cuando Moisés va y se presenta, y sabemos que el texto nos menciona que cada vez que hay una plaga, Moisés es mandado a llamar por el faraón para que la quite inmediatamente, pero a esta la posterga. Y le dice, no, dejémosla para mañana. ¿Será que de pronto estaba muy contento con las ranas? Y diciendo, bueno, déjemelas, es la noche, que me encanta cómo cantan, sí, hasta el día de mañana. Es interesante cómo a veces nos acostumbramos a las cosas malas en nuestras vidas, y en vez de acabarlas de una vez, las dejamos para el otro día. Para el otro día, así es. Exactamente. Hay algo muy interesante aquí, y es una frase que conocemos, es muy popular, que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Eso es muy normal y tiene mucho sentido, y lo que quiere es que hagamos las cosas ya, lo tenemos que hacer. No seamos, como lo comenta el pastor, como el faraón, que se acostumbró tanto al vivir mal, al estar mal, que le dieron la opción de decirle, venga, ¿para cuándo quiere esta solución? Y él prefiere decir, mañana, dejémosla para mañana. O sea, ¿hasta qué punto hemos llegado nosotros en nuestras vidas, o vamos a llegar, o si llegamos, y en decir que Dios nos tiene una respuesta tan inmediata que nos da la opción de escoger, que decimos, no, para mañana mejor, solucióneme ese problema mañana, o de pronto esa enfermedad mañana, o ese trabajo no hoy sino mañana? Entonces muy probablemente hemos pasado y hemos estado en esa situación del faraón, donde viene un siervo de Dios, o simplemente Dios directamente dándonos esas señales de poder solucionar cualquiera de nuestros problemas, y simplemente decimos, mañana es mejor. Exacto, y aquí nosotros podemos analizar, y es que a veces nosotros quizás de cuántas bendiciones nos estamos perdiendo quizás por posponer las cosas, por posponer lo que Dios nos está diciendo, hazlo ahorita, hazlo ya. Entonces yo en esto hay que tomar decisiones, en el tema de la procrastinación, si ya la hemos identificado, que tenemos un problema, que no queremos de pronto darle salida, o algún tipo de actividad que necesitamos hacer y que somos conscientes que tenemos que comenzar, es tomar la decisión acompañada de una acción. No es suficiente con querer, uno quiere muchas cosas, uno anhela muchas cosas, la que quiere, por lo menos en el caso de nosotras, queremos tener un cuerpo súper así tonificado, pero cuando nos hablas de que tenemos que hacer, tomar acción, de ir a un gimnasio, de salir a trotar, decimos, no, hoy es que está haciendo mucho sol, es que de pronto va a llover, bueno, cualquier cantidad de cosas con el fin de posponerlo. Entonces ahí vemos que ya estamos colocando, nosotros mismos nos estamos colocando como que ese alto, Barrera. exacto, en lo que quizás tenemos, Dios nos quiere entregar o nosotros queremos lograr. Entonces esto llevándolo al plano eclesial, yo conozco que muchas personas que anhelan y desean ir a la iglesia y quieren estar en la iglesia y participar, pero cuando llega el momento de hacer las cosas siempre como que se frenan. No sabemos qué hay dentro de sí que les hace decir no después. Y cuando de pronto uno se los encuentra, ¿qué pasó? ¿Por qué no fuiste? No, es que el clima, no, es que me agarró tarde, no, es que… Entonces podemos comenzar con tareas pequeñas, comenzar a hacer el ejercicio de ejecutarlas
para disciplinarnos un poco y que la Ujú. procrastinación pase, como quien dice, a En segundo plano. Exacto. Entonces, ese es nuestro primer tip que vamos a traer a ustedes, ¿sí? Ahí no vamos a tener la solución, pero va a ser muy fácil para poderlos aplicar a nuestras vidas y poder dejar de ser de ese porcentaje del 95% de las personas que somos proclives o que tenemos esa posibilidad de caer en la procrastinación. O sea que tendríamos el primer paso, primer que tip. sería pasar de Tomar la una decisión a la acción. acción. Exactamente. Entonces, eso nos llevaría al Pero segundo paso. qué pena, yo ahí digo una cosa, que nosotros tenemos que identificar primero en qué estamos procrastinando y si realmente está, o sea, hay que mirar de pronto algo que se me quedó pendiente o si realmente es algo habitual en mí. Exactamente. Es que creo que eso es lo que daría el primer paso, de cuando uno toma decisiones pero nunca las lleva a las acciones. Exactamente. Y eso nos llevaría entonces al segundo paso, que es precisamente crear una rutina. Sí, el segundo paso es precisamente, oiga, ¿cómo sé yo que algo que quiero hacer no lo estoy dejando y postergando para el día de mañana? Pues creando una rutina. El segundo paso es coger esos cosas grandes que tenemos, esos grandes planes y empezar a ponerlos por pedazos y generar una rutina. Oiga, yo sé que de 6 a 7 me voy a levantar a orar. Y esa hora Exacto. tiene que ser para mí algo fijo. Yo sé que de 12 a 1 tengo que almorzar. Eso es algo que siempre vamos a hacer, ¿cierto? Pero también sé que, hombre, si tengo un estudio o quiero venir a la iglesia o tengo una responsabilidad, sé que ese espacio, ese tiempo que tenemos dentro de nuestro desarrollo, tenemos que cumplirlo. Y que eso tiene que, ojalá todos tuviéramos como una rutina pegada ahí cerca de nosotros, donde nos acordáramos. Paso 1, el devocional. Paso 2, la oración. Paso 3, ir a trabajar. Paso 4, venir. Paso 5, la responsabilidad del sábado, y esas horas siempre mantenerlas. Creo que eso nos ayudaría mucho a resolver el primer paso. Es que yo digo que nosotros, bueno, obviamente trabajamos por un sueldo, pero en eso no procrastinamos, ni llegar tarde, ni dejar de cumplir las funciones que tenemos dentro de una empresa. Pero hasta cierto punto, porque caen en lo que, porque tengo una obligación de, cumplo un horario, pero Exacto. dentro de ese horario, ¿qué procrastinamos nosotros? Entonces, eso es Dentro muy del importante trabajo. dentro de esos tips en nuestras vidas. Ingrid, ¿qué otro tip nos puede Bueno, regalar? otro tip, ejecuta a pesar del miedo. Aquí voy a tocar algo muy personal que creo que está ahí. Yo en lo personal soy muy miedosa y resulta que le tengo miedo a los temblores. Es algo demasiado fuerte para mí. No sé si ustedes recuerdan, hace años hubo un temblor que fue muy fuerte Sí. y duró mucho tiempo. O sea, Terrible. digamos, para mí es como una eternidad de este temblor, pero bueno, fue, digamos, en tiempo de estos que miden los temblores no fue mucho, porque si no la historia, no estaríamos contando la historia. Pero resulta que ese miedo, empezó ese temblor y estaba trabajando en una empresa y estaba en el segundo piso con la compañera que era de oficios varios y empezó a temblar muy fuerte y resulta que me paralicé. No era capaz de moverme y ella me decía, vamos, tenemos que bajar, y no era capaz, me quedé ahí sentada en la silla literalmente y ella me decía, pero vamos, vamos, y no era capaz de moverme. Entonces ella tuvo que venir y con sus fuerzas levantarme y empezar a bajar las escaleras, y caía en cuenta que el miedo nos paraliza. Y muchísimo. Digamos, en mi caso fue ese temor a los temblores, porque tuve que enfrentarme, pero en el momento que mi compañera me levantó, yo dije, no, Ingrid tiene que moverse, pero eran mis piernas las que no me respondían. Y sé que hemos estado en diferentes situaciones, ¿cierto? En mi caso, pues fue este temblor. Pero sé que a veces pasamos por diferentes situaciones dentro de nuestro hogar, en nuestro trabajo, dentro de la iglesia, y se me viene una historia muy linda en la Biblia, que es la de la reina Esther. Cuando la reina Esther sabemos la situación que estaba viviendo la reina Esther, este temor que tenía de irse a presentar, ¿cierto? Muy y difícil. ella Ante Asuero. ante Asuero. Entonces Sí. ella podría haber tomado la decisión de decir, uy, no, yo ya soy acá la esposa, ¿cierto? Ya soy acá la reina, yo no tengo por qué preocuparme por nada más. Decirlo, no, mejor lo hago Mejor mañana. después, Lo sí. hacemos después. O esperemos que ya tenga más confianza con el rey, porque es que empezando, imagínese, ¿no? Pero entonces, qué linda y qué valentía la que tuvo esta mujer, ¿cierto? Entonces, se me venía preciso a la mente la reina Esther, que ella se arriesgó, ejecutó, ¿no? Ejecutó a pesar del miedo que podría haber estado sintiendo. Entonces, ese sería nuestro tercer tip. Ejecuta a pesar del miedo. Algo muy importante. El cuarto lo voy a dar yo.
Dice, arriésgate. Una de las cosas que me sirve para sacar adelante los proyectos son los riesgos. Normalmente usted puede escuchar cualquier persona, líder o empresario, y una de las cosas que esta persona le va a aconsejar es el riesgo. Hay que arriesgarnos. Para cualquier actividad, para cualquier proyecto, para cualquier emprendimiento que tengamos en nuestras vidas, siempre va a haber una probabilidad de éxito y de fracaso. Pero ¿de qué determina eso? Nuestra forma de podernos arriesgar a poder hacer. En este caso, la procrastinación es arriesgarnos. Sí, yo y va creo unido a que, estos otros tips. perdón que lo interrumpa, Cristian, pero creo que el arriesgar es algo que tenemos que tener también como claridad cuando hablamos de arriesgarnos, ¿no? Porque a veces creemos que arriesgar y, ay, sí, yo hago lo que sea y De una. empezaron, sí, por ejemplo, Sí. cuando las famosas pirámides y todas estas cosas, y que nos decían, no, arriésguese, Sí. endeúdese e invierta. Entonces yo creo que ahí tenemos que tener como mucho cuidado Exactamente. qué Sí, tipo muy de riesgo, importante ¿no? eso. Hay que analizar la situación de lo que se va a presentar, de lo que voy a hacer y ahí sí tomar el riesgo. Pero aquí en el arriésgate es, voy a hacer algún cierto tipo de actividad, pero tengo ese miedo de hacerlo, parto de este tip que no, ay, tengo miedo, entonces no lo voy a hacer. Y muchas veces dejamos pasar muchas oportunidades, muchas bendiciones de parte de Dios, como lo hizo este faraón, que no le dio, no sé si tuvo miedo, si estaba acostumbrado al estar mal, que le dieron la opción de decirle, listo, ¿para cuándo quiere esta solución? ¿Mañana? Sí. Entonces ahí le faltó el arriesgarse, no, lo necesito que me solucione eso Ya. ya. Sí, mira que esa frase que dice Cristian es muy cierta. A veces nos acostumbramos a estar mal por no poner en acción o por no ponernos en situación de urgencia para realizar las cosas. Este ponernos en sentido de urgencia para realizar las cosas tiene mucho que ver con tomar conciencia de que el tiempo se nos está pasando. Para estudiar, para hacer una carrera, doctorado, qué sé yo, para prepararnos, como quien dice, para la vida, en la parte académica el tiempo se pasa, no vamos a tener siempre la misma edad y hay tiempo para todo, como lo mismo la Biblia lo dice en Eclesiastés, o sea, hay tiempo para absolutamente todo. Y muchas veces el tiempo se nos pasa y dejamos de hacer las cosas, pero no somos conscientes o no hemos tomado como en conciencia de eso que tenemos que hacer. Y como dicen por ahí, pues el tiempo perdido, pues ya, ni modo, recuperarlo. Sí, creo que situación de urgencia también es cuando lo traemos a la vida ya eclesial, es cuando nosotros tenemos que ponernos en el tema de yo tengo que ir a la iglesia porque mi relación con Dios no puede decaer, o sea, eso es una necesidad. No, bueno, si este domingo no puedo, el otro lo podré, porque no sabemos qué puede pasar. Situación de urgencia también es cuando nosotros tenemos que ser conscientes de que obviamente estamos ejerciendo un liderazgo y que ese liderazgo tal vez estamos quedando en la comodidad, ¿cierto? Nos estamos acostumbrando con lo que tenemos y tenemos que decir, no, hay que hacer algo mucho más allá, ¿cierto? A veces incluso puede pasar con la alabanza, cuando se quedan siempre las mismas canciones y a veces todos los grupos de alabanza pasan por eso y hay que decir, no, nos estamos quedando en este momento de comodidad, hay que movernos, o sea, situación de urgencia es decir, no nos podemos quedar en esa zona que estamos, hay que pasar al segundo plano. Eso creo que también sería muy importante. Listo, ya pues el tiempo, como lo dijimos, el tiempo vuela y aquí en los medios, en las redes sociales, aún más. Ya para terminar, quiero comentarles, procrastinar es un mal hábito y más aún si eres cristiano. Entonces, por lo menos lo que necesitamos nosotros es ser ese 5% adicional para no ser de esa estadística, ¿cierto? Que digan, bueno, los de la iglesia por lo menos no son procrastinadores. Entonces, frecuentes. Entonces, por eso es importante que agendes tus responsabilidades. Pon un horario fijo, como lo comentaba nuestro pastor, para sus devocionales en la casa, para la oración. Sean muy ordenados con sus finanzas, porque debemos sacar de esos que tanto Dios nos da, esos ingresos, ese 10% para Él. También debemos ser muy responsables con esto. Tener la claridad con las responsabilidades con nuestro ministerio dentro de las iglesias. Muchas veces olvidamos eso, llegamos a un punto en el cual ya ejercemos un liderazgo y ya creemos que eso va andando solito y en muchas situaciones vamos perdiendo, vamos dejando a un lado unas cosas muy importantes
de todo lo importante que es el ministerio. Entonces también dentro de nuestro ministerio debemos ser muy responsables en la hora de crear nuevos hábitos que nos ayuden a evitar la procrastinación. Recuerda, lo más importante ahorita es buscar de Dios, del reino de Dios y de su justicia. Siempre dé esa prioridad o dar esa prioridad a Dios por encima de todo. Yo creo que ahí sería importante lo que tú mencionaste, si es que recuerda que Moisés le dice al faraón, ¿para cuándo? El faraón dice, no, déjelo para mañana, y Moisés le responde, que se haga como tú has dicho. Entonces muchas veces Dios nos quiere bendecir, quiere que seamos efectivos en este momento, pero nosotros siempre decimos, no, mejor mañana. Y Dios dice, listo, que se haga como tú has hecho, así que tenemos que evitar procrastinar y empezar a ser efectivos hoy. Y decir, ay, pero ¿por qué Dios no me responde? Dios no me ayuda, ¿por qué no está pasando estas cosas maravillosas en mi vida? Por eso mismo, porque somos esos faraones que decimos, mejor para mañana. Bueno, yo creo que muchos de los que nos están viendo ya dirán, ya sé el nombre, la palabrita de lo que me está pasando, estoy procrastinando. Procrastinación, muchas veces, y es que eso surge de muchas cosas importantes, porque creemos que son el enemigo, le decimos, no, es por culpa del diablo y el diablo me está atacando porque soy un guerrero. Probablemente sí, pero un 95% creo que no, es culpa de cada uno de nosotros y es por culpa de esa procrastinación. Amén. Sí, debemos, yo creo que este podcast nos sirve para despertarnos un poquito y dejar de ser tan procrastinadores dentro de las iglesias. Sabemos, ahora es muy común escuchar, ay, yo soy cristiano, yo voy a tal iglesia, bueno, pero que empecemos a ser como un poco más activos, más efectivos dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestros ministerios, que empecemos a que nuestra palabra sea sí, a que hoy empecemos a trabajar, a que nos animemos, a que contagiemos a otros, ¿cierto? Y que más qué tan importante es que nos unamos como iglesias, porque creo que las iglesias estamos como muy divididas y qué bonito sería que nos uniéramos y empezáramos a llevar ese verdadero mensaje de Dios a todos aquellos que lo necesitan, pero también a través de nuestro ejemplo, ¿no? Que empecemos a ser más efectivos, más arriesgados a ejecutar y a dejar a un lado todos esos miedos, todos esos temores. Como mujeres somos muy fuertes, así que empecemos a poner en práctica eso que queremos ver. Como decía Ismelda, me llamó mucho la atención el tema de la belleza. Para nosotras a veces es muy importante, ¿no? Esa belleza física, pero que también sea esa belleza interna, esa espiritual, esa emocional, y que más que nosotras como mujeres ahí saliendo adelante cada día más y más. Y esa es la invitación de nosotros como podcast teológico, y es no procrastine. Y primero que todo, síganos en las redes sociales. Segundo, comparta este mensaje y no espere para mañana, no sea como el faraón, por favor. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, al equipo de trabajo, muchísimas gracias por esta oportunidad, y a los que están detrás de cámaras, muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos acompañando. Gracias por vernos, esperamos que nos continúen saludo, no olviden acompañando. suscribirse.